Hola, mi nombre es David Bedoya, soy misionero de Cru México. Cru México es una comunidad un grupo de personas que estamos muy apasionados por conectar a las personas con Jesús. Y le quiero dar muchas gracias a Faith Oficial por esta oportunidad de platicar y compartir acerca de Gedeón, el héroe de la fe de la que vamos a estar hablando. No olvides seguir a Faith Oficial en Facebook, Instagram y en YouTube, ¿no? Pues vamos a continuar esta serie de héroes de la fe y vamos a hablar de Gedeón. Antes quisiera recordar, ¿no? Cuando decimos héroe o heroína, ¿a qué nos referimos? Pues básicamente es una persona que realiza una acción muy abnegada en beneficio de una causa noble, ¿no? Es una persona que es famosa por sus hazañas o virtudes, ¿no? Es un protagonista de la vida, ¿no? Y nosotros podemos encontrar la historia de Gedeón en el libro de Jueces, de los capítulos 6 al 8. Antes, quiero un poco de contexto acerca de Jueces, dónde encaja, ¿verdad? Entonces tenemos a Moisés, cómo Dios lo usó para sacar a Israel de Egipto. Luego vino Josué y cómo empezaron a entrar en la tierra prometida. Y justo después de Josué viene este tiempo de Jueces, antes de la monarquía, o sea, antes del rey Saúl, ¿no? Y seguramente has escuchado de otros jueces que son famosos, ¿no? O juezas, ¿no? Como Sansón, como Jefté, como Débora, ¿no? Esos son otros jueces como Gedeón. Y este periodo de jueces es muy interesante porque seguían un ciclo, ¿no? Lo que pasaba es que el pueblo de Israel hacía lo malo ante los ojos de Dios. Luego entonces experimentaban la ira de Dios, sufrían las consecuencias de que perdían las batallas con los pueblos vecinos, ¿no? Sufrían saqueos y opresión. Entonces después el pueblo le pide ayuda a Dios y Dios los salvaba mandando un juez o una jueza para rescatarlos. Durante el tiempo del juez o la jueza había paz, pero luego cuando se muere este juez o jueza, volvemos a empezar el ciclo. Y este mismo ciclo se repitió varias veces. Entonces ahora sí, vamos con Gedeón, ¿no? Y empezamos en Jueces 6, ¿no? Los israelitas estaban haciendo lo malo ante los ojos de Dios, se habían olvidado de él, y Dios los entregó en manos del pueblo de Madián, los madianitas. Y ellos iban, destruían todas las cosechas de los israelitas y aparte se llevaban sus ovejas, sus burros, sus cabras, todo el ganado. Los dejaban sin comida. El pueblo se estaba muriendo de hambre. Entonces ellos clamaron a Dios y Dios uh, les responde con Gedeón, ¿no? Un día el ángel del Señor se le aparece a Gedeón y le dice, guerrero valiente, el Señor está contigo. Gedeón diciendo, ¿cómo que está conmigo? ¿Cómo está con nosotros? ¿Que no está viendo la situación en la que estamos? Aún así el ángel del Señor le dice, ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo estaré contigo y vas a poder vencer y destruir a los madianitas, ¿no? Ahí le pide una señal a Gedeón, le prepara una ofrenda al ángel del Señor y ahí quedó la cosa, ¿no? A los madianitas acamparon, cruzaron el río Jordán, acamparon en el valle y estaban listos otra vez a atacar a Israel. Pero el Espíritu Santo se apoderó de Gedeón y Gedeón tocó el cuerno de carnero, ¿no? Y convocó a un gran número de guerreros. En total se juntaron a 32,000 guerreros, ¿no? Gedeón todavía seguía un poco inseguro, ¿no? Y le dijo, Dios, si en verdad me vas a usar, dame una señal. En la mañana voy a dejar este pedazo de lana y si el pedazo de lana amanece mojado por el rocío y el suelo alrededor seco, sabré que tú estás conmigo. Entonces, pasa la noche, va en la mañana y en efecto, así quedó.
todavía Gedeón le dice a Dios, oye, no te vayas a enojar conmigo, pero quiero estar bien seguro. Vamos a dejar que pase otro día. Y ahora, si este pedazo de lana amanece seco y el suelo alrededor mojado por el rocío, entonces yo estaré convencido. Pasa la noche y justo así pasa. Gedeón, ya convencido, se prepara ahora para atacar a los madianitas y Dios le dice, ¿sabes qué? 32,000 personas son demasiadas, son muchas. Necesitamos menos. Diles a los que tengan miedo y que no quieren ir a pelear que se vayan. Entonces Gedeón les dice y total se van 22,000 y le quedan 10,000. Dios le dice, todavía sabes qué, 10,000 son muchos, no vayan a creer que ganaron porque eran muchos. Le dijo que hiciera una prueba en la forma en cómo tomaban agua de un arroyo y al final se quedó con 300 hombres, ¿no? Uh, y lo que le dio a cada hombre, a cada de estos 300 guerreros, era simplemente un cuerno, ¿no? Y una vasija de barro con una antorcha. Esto era lo que tenían, no tenían espadas, no tenían otras cosas, ¿no? Y les dijo, cuando yo dé la señal y yo grite, esto fue después de medianoche, van a romper las vasijas, ¿no? Y todos vamos a gritar una espada por el Señor y también por Gedeón. Hicieron eso durante la noche. Hubo un gran ruido y ver esas luces. Dios confundió por completo a los madianitas, los llenó de miedo, ¿no? Y Gedeón y los guerreros pasaron más de un día entero persiguiéndolos y fue una victoria clarísima. Derrotaron a Madián. De hecho, nunca más se volvió a recuperar ese pueblo. Prácticamente fue el fin de los madianitas, ¿no? Ganó Gedeón y hubo paz otra vez en Israel por el resto de la vida de Gedeón, unos 40 años más. Ahora, entonces, ¿fue Gedeón un héroe de la fe? Pues sí, claro que sí. Él obedeció a Dios, aunque le pidió varias pruebas, tomó pasos de fe y Dios lo usó para liberar al pueblo de Israel, ¿no? Él fue un protagonista. Si Gedeón no hubiera obedecido a Dios, Dios hubiera levantado a otra persona más para hacer el trabajo, ¿no? Ahora, ¿eso qué tiene que ver contigo y conmigo? Uh, Gedeón era una persona como tú y como yo. De hecho, en unas cosas puedes seguir leyendo, o sea, peor que nosotros, ¿no? Pero Dios lo usó, ¿no? Y tú también puedes ser una heroína o un héroe de la fe. De hecho, nosotros tenemos una gran ventaja, ¿no? En ese entonces, en el tiempo de los jueces, uh, no todos tenían acceso al Espíritu Santo. Ahora tú y yo, sí, desde el momento que tú eres un hijo de Dios, desde el momento que crees en Cristo, tienes al Espíritu Santo. Ese mismo Espíritu Santo que se apoderó de Gedeón, tú y yo lo tenemos en nuestra vida. Y Dios quiere que seamos un protagonista en la historia, ¿no? Quiere que hagamos buenas acciones en beneficio de los demás, ¿no? Si te fijas, Dios siempre usa lo que tenemos a nuestra disposición. Gedeón no usó espadas, no le dio una gran estrategia, usaron unos cuernos de carneros, vasijas y antorchas, ¿no? Ah, y entonces me gusta verlo de esta forma. Sé un protagonista. Fe más acción, o sea, obediencia, es igual a resultados sobrenaturales, ¿no? Fue sobrenatural la forma en como Dios venció a Madián. Pero ¿qué se requirió? Se requirió fe, que creyeran en Dios. Gedeón creyó en Dios y obedeció. Hizo lo que le dijo. Tú y yo hoy día también uh, podemos ejercer fe, obediencia y ver resultados sobrenaturales, ¿no? Quizá tú necesitas tomar un paso de obediencia y acción para amar a alguien que te trata mal, ¿no?
para servir a los demás, quizá para perdonar algo dolorosísimo que alguien te haya lastimado, ¿no? Para reconciliar una relación, para hacer discípulos, para ayudar a que otras personas lleguen a conocer de Cristo, ¿no? Lo único que necesitas, ya tienes todo lo que necesitas para hacer eso, es sencillamente creer a Dios, obedecerle, tomar ese paso de acción y luego esperar ver el milagro, el resultado sobrenatural que Dios puede traer. Tú también puedes ser una heroína y un héroe de la fe hoy día.